Kami respiró hondo, disfrutando del aire fresco que soplaba suavemente, llenando sus pulmones y relajando sus sentidos. Estaban caminando por el parque después de su primer día de entrenamiento de artes marciales. Las hojas de los árboles susurraban con la brisa, y el sol de la tarde pintaba el cielo con un suave tono dorado. Una sonrisa juguetona se extendió por el rostro de Kamie mientras giraba la cabeza hacia Uraraka, sus ojos brillaban con una curiosidad inesperada. «Entonces dime, Ochako, ¿tienes novio?», preguntó Kamie de repente, caminando hacia atrás con un tono ligero pero lleno de interés. Uraraka se estremeció un poco ante la pregunta directa, pero rápidamente trató de enmascararla con una risa nerviosa. «No. Creo que todavía no estoy preparada para eso», respondió ella, con la voz ligeramente entrecortada mientras apartaba la mirada, tratando de ocultar el rubor que subía por sus mejillas. Kamie no se dejó engañar fácilmente. Inclinó la cabeza con una sonrisa traviesa y sus ojos brillaron aún más. «Pero hay alguien que te gusta, ¿verdad?», insistió ella, con voz suave y tentadora, como si tratara de descubrir un secreto. Sin querer, Uraraka recordó un fragmento de su sueño que involucraba a Deku y no pudo evitar sonrojarse aún más. «Ah, bueno, yo». Para alivio de Uraraka, su amiga siguió hablando. «Hay alguien que me gusta». Uraraka se sintió aliviada de que la conversación se alejara de ella y sonrió ampliamente, volviendo a su calidez habitual. «Eres tan simpática y bonita que estoy segura de que les gustarás», dijo con entusiasmo, su voz llena de sincero apoyo y optimismo. «¿Te parece?», preguntó Kamie, tomando de repente las manos de Uraraka. Uraraka asintió en respuesta. «¿Y crees que podrías prestarme algo para que lo use cuando confiese?». Sorprendido por la pregunta, Uraraka asintió. «Claro, pero no estoy seguro de si somos del mismo tamaño». «Creo que tienes muchas más curvas que yo», admitió ella, sintiéndose un poco avergonzada. «Eso no importa», respondió Kamie con una sonrisa mientras seguía caminando. «Solo lo quiero como un amuleto de buena suerte». Sin entender muy bien lo que quería decir, Uraraka siguió a su amiga hacia la entrada de la estación de tren. Deku se despertó con el suave sonido de las olas rompiendo a sus pies. Se sentó bruscamente en la arena y vio a Todoroki y al señor Toshinori en la penumbra de la noche, aparentemente esperando a que se despertara. «Has hecho un gran trabajo, joven Midoriya. Superaste mis expectativas con creces», el señor Toshinori lo felicitó con una sonrisa orgullosa. Izuku bajó la cabeza con una leve sonrisa, todavía desorientado. Lo último que recordaba era haber gritado sobre un montón de chatarra. Luego, el agotamiento extremo le había hecho perder el conocimiento. «Gracias, pero no lo hubiera logrado tan rápido sin la ayuda de Todoroki», dijo, mirando a su amigo, que mantenía la mirada fija en el mar. «Aunque hoy estuvimos igualados en esto, creo que el mérito te pertenece a ti, Midoriya», dijo Todoroki, sin apartar la vista del horizonte. Izuku permaneció en silencio, incapaz de creer completamente las palabras de su amigo, pero apreciando profundamente su amabilidad. «También, lo que hice fue más un acto de alivio que un deseo de fortalecerme como persona», admitió Todoroki con seriedad. «En ese caso, yo soy el mismo», confesó Midoriya. «Hice el trabajo de hoy por la frustración que he acumulado porque las cosas no salieron como esperaba. De no desarrollar una peculiaridad a tener que renunciar a mi sueño de seguir los pasos de All Might». El señor Toshinori apretó los puños con fuerza mientras Midoriya hablaba, con expresión grave. «Sé que comparado con tus problemas familiares, esto puede parecer trivial». «No lo es», interrumpió Todoroki. «Si es tu sueño, también es importante». Las palabras de Todoroki resonaron en Izuku con una fuerza inesperada. Durante mucho tiempo, Izuku había pensado que sus propios problemas eran insignificantes en comparación con los de los demás. Escuchar a Todoroki, alguien que había enfrentado tanto dolor y conflicto, decir que sus sueños también importaban, lo hizo romper en llanto. «No, no está bien seguir llorando todo el tiempo. Prometí ser más fuerte para que nadie tuviera que preocuparse por mí», dijo Izuku, tratando de limpiarse los ojos. Antes de que pudiera continuar, sintió los brazos del señor Toshinori envolviéndolo en un cálido y protector abrazo. «Aunque no queramos admitirlo, todos tenemos aspectos sentimentales sobre algo», dijo Toshinori en voz baja, su voz llena de comprensión y afecto.
luego miró a Todoroki, que observaba en silencio. Y está bien llorar. Incluso los héroes lo hacen cuando lo necesitan. Todoroki asintió lentamente, con los ojos fijos en el mar. Gracias, lo recordaré, dijo con voz firme, poniéndose de pie con determinación. Pero primero, haré que pague la persona que secuestró a mi madre. Izuku procesó rápidamente las palabras de Todoroki, sintiendo la determinación de su amigo. Se puso de pie con renovadas energías a pesar de su agotamiento. Entonces te ayudaré, declaró Izuku, con una chispa de valentía en sus ojos. Se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso y firme pasó entre ellos. Uraraka y su nueva amiga estaban bajando del tren cuando, por casualidad, Bakugo entró en el vagón, llevando una bolsa de gimnasia y con una expresión claramente irritada. Uraraka sintió una gran sensación de alivio al darse cuenta de que no la había visto y, por lo tanto, no la había llamado cara redonda. Sin embargo, de repente, Kamie, con su habitual audacia, lanzó un comentario. Oye, guapo, no arruines tu hermoso rostro con ese ceño fruncido, dijo Kamie, caminando hacia atrás con una sonrisa juguetona. Uraraka se sobresaltó ante la idea de una posible reacción explosiva de Bakugo, pero la puerta se cerró detrás de él y el tren comenzó a moverse. Por un breve momento, Uraraka creyó ver lo que podría haber sido el atisbo de una sonrisa en el perfil de Bakugo. ¿Qué tenía la sonrisa de un chico que los hacía tan encantadores? Uraraka se preguntó mientras recordaba a Deku sonriendo. Deku antes de que se reuniera con Natsume. Deku riendo en el café. Y luego, inesperadamente, Deku cayendo de un edificio, pero, de repente ese Deku no era él, sino el primer amor de Himiko Toga, y no caía de cualquier edificio, sino del techo de la escuela. Corrió y extendió la mano, tratando de tocarlo antes de que tocara el suelo. Prefería intentar hacer algo en lugar de no hacer nada y arrepentirse más tarde, pero... Uraraka se alejó de la escena, solo para encontrar al mismo chico que acababa de saltar a su lado, con la boca abierta en estado de shock, incapaz de creer que acababa de presenciar su propia muerte. Se despertó, frotándose los ojos, y no pudo evitar sentirse melancólica. Toga, susurró en voz baja, mientras una tristeza llenaba su pecho. Aunque era temprano, Uraraka decidió salir a correr para despejar su mente. Ella estaba siguiendo el ejemplo de Deku, y solo ese hecho la hacía sentir feliz y motivada. Cuando el sol comenzó a salir, llegó a la playa y vio a Deku practicando con el señor Toshinori y un chico que debía ser Todoroki, de quien había oído hablar. No queriendo interrumpir, se apoyó en la barandilla, observando atentamente mientras practicaban los estilos de lucha. Pensó que en ciertos momentos, Deku parecía brillar con los tonos verdes de sus ojos y cabello contra el amanecer. Su expresión mientras atacaba se volvió inusualmente feroz y decidida. De nuevo, se sintió como si estuviera en las nubes, como si flotara con su peculiaridad. A pesar del poco tiempo que llevaban conociéndose, sentía que lo había visto en varias facetas, y al verlo bajo esta nueva luz, se dijo a sí misma que también le gustaba mucho, Deku en modo ataque. Esa expresión de determinación lo hizo lucir absolutamente genial. Sin preocuparse demasiado por si se estaba sonrojando, se preguntó, ¿era esto lo que las chicas de las revistas llamaban atracción? Viendo a Deku volverse más y más fuerte. Tal vez cuando lo conoció por primera vez, estaba demasiado distraída por lo mucho que se parecía al chico que había obsesionado a Himiko Toga como para notar algo más, pero ahora sentía que estaba viendo a Deku al 100%. Era lo que sentía admiración. Verlo crecer como persona cada día y querer ser como él. O el afecto. Por haberlo visto en su peor momento y ahora verlo sonreír de nuevo. O, combinándolo todo, lo que realmente sentía era. ¿Qué pasaría si hablara con Deku sobre esto? La mera idea la ponía ansiosa y, mientras respiraba, sintió que su aliento era cálido. Pero, ¿sería correcto contarle sus sentimientos? No estaba segura de si era el momento adecuado. Ahora Deku parecía muy enfocado en encontrar un nuevo camino después de renunciar a seguir los pasos de All Might. Y no quería que eso se perdiera. Su capacidad de concentración, ya sea como un fanboy que anotaba todo lo relacionado con los héroes en sus cuadernos, o como alguien que practicaba sin parar en su tiempo libre. No quería que Deku cambiara en absoluto. Alejándose de la barandilla, Uraraka decidió seguir corriendo en la dirección opuesta.
Desde la playa, Deku giró en esa dirección debido a una extraña premonición, pero no encontró a nadie, y su distracción le valió un puñetazo en la cara de Todoroki. No te distraigas, joven Midoriya. Lo reprendió el señor Toshinori. ¿Sí? Respondió Deku, volviendo al entrenamiento con un enfoque renovado. Izuku caminaba por una calle concurrida, perdido en sus pensamientos mientras tomaba notas detalladas en uno de sus cuadernos. Sus pasos eran automáticos, más guiados por la rutina que por la atención a su entorno. El mundo a su alrededor parecía moverse a un ritmo vertiginoso, pero estaba completamente inmerso en la tarea de registrar cada idea que cruzaba por su mente. Había algo reconfortante en este hábito, una forma de organizar el caos de su mente siempre activa. Sin embargo, justo cuando levantaba la mirada para orientarse, algo le hizo detenerse a mitad de la frase. Una figura familiar, que se destacaba entre la multitud, llamó su atención. Era Uraraka. Izuku sintió una cálida ola de emoción que lo invadió al reconocerla. Iba unos metros más adelante, caminando con pasos decididos. Su traje de artes marciales era ajustado pero práctico, y su cabello, recogido hacia atrás en un simple clip, le daba un aspecto casual pero decidido. La imagen le pareció inesperadamente linda, y su corazón comenzó a latir un poco más rápido de lo que esperaba. Uraraka, espera. Gritó Deku, levantando la mano en un intento de llamar su atención. Al escuchar su voz, Uraraka se dio la vuelta rápidamente, sus ojos se iluminaron de sorpresa y alegría cuando lo vio. Deku. Exclamó con una sonrisa radiante. ¡Qué sorpresa verte por aquí! Acabo de terminar una sesión de entrenamiento con Todoroki y el señor Yagi, explicó Izuku, todavía un poco nervioso de emoción por haberla encontrado. Yo también acabo de terminar el entrenamiento, respondió ella, con la voz llena de entusiasmo compartido. Se sonrieron el uno al otro, y sin necesidad de más palabras, comenzaron a caminar juntos, disfrutando de la inesperada compañía. Mientras caminaban, algo en el atuendo de Uraraka llamó la atención de Izuku. El escote de su traje de artes marciales dejaba al descubierto sutilmente la nuca, una pequeña parte de su piel que, de alguna manera, parecía más delicada y atractiva de lo que jamás había imaginado. Incapaz de evitarlo, se quedó mirando un segundo más de lo que pretendía. Al notar su mirada, Uraraka se volvió hacia él, lo que hizo que Deku se sintiera nervioso de inmediato. Es una lástima que ya no nos veamos tan a menudo. Soltó, tratando de desviar la atención mientras jugueteaba con los bordes de su cuaderno. Creo que han pasado 2 meses desde la última vez que nos vimos. Uraraka bajó la mirada por un momento, y su tono también se suavizó. Sí, lo es, respondió ella, como si compartiera la misma tristeza. Izuku sintió que se le formaba un pequeño nudo en el pecho al escuchar sus palabras. No estaba seguro de por qué la distancia entre ellos le había estado molestando tanto últimamente, pero no pudo evitar preguntarse si ella sentía lo mismo. Permaneció en silencio, buscando las palabras adecuadas para romper la barrera invisible que parecía haberse formado entre ellos con el tiempo. ¿Te importaría si te llamé alguna vez? Preguntó finalmente, con la voz entrecortada por una timidez palpable. Desvió la mirada al suelo, incapaz de mantener el contacto visual por miedo a que su propuesta fuera malinterpretada. Ve, pero si estás ocupado, lo entenderé. Antes de que pudiera continuar, Uraraka se detuvo repentinamente, lo que provocó que Izuku también se detuviera abruptamente. Su corazón se aceleró. ¿Había dicho algo malo? ¿Había cruzado una línea que no debería haber cruzado? Perdón si dije algo inapropiado, tartamudeó, con el pánico filtrándose en su voz. No quise que sonara como quiero que seas mi novia o lo que sea. No es eso, no es que tenga esas intenciones, sé que solo somos amigos. Sus palabras se desmoronaron sobre sí mismas y su rostro se puso rojo brillante, incapaz de ocultar su vergüenza. Sintió que había perdido el control de la situación, y justo cuando estaba a punto de disculparse nuevamente, una presencia familiar interrumpió la escena. Entonces quítate del camino, Ned. Gruñó una voz aguda, seguida de un fuerte empujón que lo tiró al suelo. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ver a Bakugo parado frente a él, con su expresión desafiante habitual. ¿De dónde vino? Pensó Izuku, todavía aturdido por el golpe.
Bakugo, ¿esto significa? Preguntó Uraraka, mirando a Bakugo con una mezcla de confusión y curiosidad. Sí, contestó Bakugo mientras acariciaba suavemente la mejilla de Uraraka con sorprendente ternura. Rechacé todos esos extras para ti, cara redonda. Espera, Kachan. Gritó Midoriya, pero su voz fue ahogada por la creciente sensación de desesperación que brotaba dentro de él. De repente, se vio a sí mismo como escuálido y débil, vistiendo su uniforme escolar, justo como cuando Kachan le había sugerido que saltara del techo. Bakugo lo miró con desprecio, su peculiaridad crepitando amenazadoramente en su mano. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó, mientras el miedo paralizaba las piernas de Izuku. El rostro de Bakugo se acercó cada vez más al de Uraraka, como si el tiempo se hubiera ralentizado, hasta que fueron interrumpidos por una voz poderosa y resonante. Ja ja ja. Ahora todo está bien. ¿Y por qué? Porque estoy aquí. Todopoderoso. ¿Qué haces aquí? Exclamaron Bakugo y Uraraka al unísono, con las manos entrelazadas. Izuku vio como All Might pasaba junto a él sin siquiera notarlo, y una ola de tristeza lo inundó. Tu amenaza de muerte llegó a mi corazón, joven Bakugo, dijo All Might, con voz solemne. Por eso he decidido hacerte mi sucesor. No esperaría menos, Bakugo respondió con una risa malvada que resonaba sin cesar, reverberando en la mente de Izuku mientras sentía que caía en espiral hacia un pozo oscuro y sin fondo. Entonces, sintió que alguien lo sacudía suavemente. Midoriya, creo que estás teniendo una pesadilla. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la cara preocupada de Todoroki. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo en tonos anaranjados, mientras Midoriya y Todoroki caminaban en silencio por una calle vacía, cada uno con una pala al hombro. Aunque el entorno estaba en calma, la mente de Midoriya todavía estaba nublada por los restos de la pesadilla que lo había perturbado momentos antes. Lamento haberte molestado con mi pesadilla, dijo Midoriya, frotándose los ojos para sacudirse el sueño. Y gracias por despertarme. Todoroki, como de costumbre, lo miró con una mezcla de calma y preocupación. Siempre murmuras un poco mientras duermes, pero hoy parecías especialmente preocupado. Midoriya se detuvo por un momento, sorprendida. Espera, siempre murmuro en sueños. No sabía, espero no haber dicho nada vergonzoso. No parabas de repetir un nombre una y otra vez. ¿Qué nombre? Kacchan. El rostro de Midoriya cayó, y Todoroki lo miró por el rabillo del ojo. No te preocupes. De todos modos, no he podido dormir mucho desde entonces. Ante las palabras de Todoroki, Midoriya recordó que desde el secuestro de la madre de Todoroki, nadie se había puesto en contacto con ellos para pedir un rescate o declarar sus intenciones. La investigación tampoco había avanzado mucho, dado que Endeavor, con todos sus años como héroe, se había hecho innumerables enemigos de los que sospechar. Todoroki parecía tranquilo, pero Izuku tenía una buena idea de cómo se sentía realmente. Habían pasado 2 meses desde la última vez que habían limpiado la playa, y en ese tiempo, el señor Yagi le había presentado a un hombre que había sido un héroe profesional, conocido como Gran Torino. Había ayudado a Midoriya a someterse a un entrenamiento que inicialmente parecía demasiado extremo. Los fines de semana iban a una zona rocosa donde aprendió a escalar y a hacer grandes saltos similares al parkour. Con una modificación de Atsume en sus zapatos y rodilleras, podía almacenar energía repitiendo sentadillas, lo que le permitía saltar más alto de lo que jamás imaginó. Por aquí. Gritó una voz familiar desde la distancia. Era Toshinori, esperándolos cerca de una gran área en ruinas. Esto es, Midoriya se sorprendió al reconocer los restos de la estructura. Así es. Es el puente que Tomura Shigaraki atacó hace unos meses. Estamos aquí para investigar. Adivinó Todoroki, levantando su pala. No. Toda la información que se pudo reunir aquí ya ha sido documentada, replicó Toshinori, contemplando la destrucción masiva. Como le dije una vez a la joven Midoriya, hay trabajos que no son tan glamorosos como salvar a la gente como un héroe, pero el servicio a la comunidad es necesario para el bienestar de la sociedad. Un puente como este puede no parecer gran cosa, pero para las personas que lo usan a diario, es una parte vital de sus vidas, al igual que la playa que ayudaste a limpiar.
Eso es algo que All Might dijo en una entrevista hace unos días, mencionó Todoroki. En la misma donde aclaró que aún no ha elegido a un sucesor. Atrapado en sus propias palabras, Toshinori trató de ignorarlo. ¿Lo hizo? Debe ser que pensemos igual en el asunto. No lo sabría. Desde que dejé de seguir a All Might, ya no recibo sus notificaciones, reflexionó Midoriya. De todos modos, comenzó, carraspeándose, he organizado una pequeña convocatoria para que los jóvenes de la comunidad vengan a ayudar a reconstruir el puente. La empresa constructora está pasando por dificultades y este proyecto se ha convertido en una mancha en su reputación. Así que pensé que podíamos echar una mano y darle a este lugar un nuevo comienzo. Así que eso significa, comenzó a decir Midoriya pero fue interrumpida. Oye. Buenos días. Interrumpió una voz familiar. Era Kirishima, tan enérgico como siempre. A su lado había una chica de piel rosada y ojos llamativos. Espero que no lleguemos tarde. Hola. ¿Es aquí donde se solicitó ayuda? Preguntó otra chica de ojos grandes y cabello verde, parada junto a un chico rubio con una gran cola. Fuertes pasos resonaron detrás de Midoriya y Todoroki, lo que provocó que ambos se dieran la vuelta. Gracias a todos por venir, dijo el recién llegado con una cálida sonrisa. Ese es el papá de Uraraka. Exclamó Midoriya, reconociéndolo de su encuentro en la estación de policía. El hombre se acercó a él directamente, colocando una mano firme en el hombro de Midoriya, su mirada llena de gratitud. Izuku Midoriya. No creo que pueda agradecerte lo suficiente por salvar a mi hija. Y ahora, estás ayudando a mi empresa. Siempre estaré en deuda contigo. Midoriya rápidamente trató de negarlo, sintiéndose un poco incómoda con todos los elogios. No, eso no es. Antes de que pudiera terminar, una voz alegre lo interrumpió. Todos estamos de acuerdo en que Deku es genial, pero no olvides que también hay otros voluntarios aquí, papá, dijo Uraraka, dando un paso adelante detrás de la chica con aspecto de rana y el chico con cola. Tienes razón, respondió su padre, riendo suavemente. Uraraka. Midoriya no pudo evitar expresar su felicidad al verla. Esta vez, su cabello estaba recogido en una media cola de caballo que le sentaba muy bien. Izuku trató de sonreír normalmente, y ella le devolvió el gesto con la misma calidez. A medida que el ambiente entre los jóvenes se relajaba, Toshinori dio un paso adelante, tomando la palabra con su calma habitual. Gracias a todos por venir. Los capataces estarán aquí para guiarlos sobre las tareas que deben realizarse. Entiendo que algunos de ustedes están practicando para ingresar al curso de héroe de UA, como la hija del señor Uraraka, así que siéntanse libres de usar sus peculiaridades, pero háganlo con precaución. Recuerde, estamos aquí para ayudar, no para crear más problemas. Vamos a hacer esto. Gritó Uraraka, levantando el puño en el aire con entusiasmo. ¿Sí? Respondieron todos, impulsados por su energía. El grupo aplaudió al unísono y, en cuestión de segundos, el área se llenó de actividad cuando comenzó el trabajo. Midoriya hizo todo lo posible para mantenerse al día con los trabajadores. Los sacos de cemento se pasaban de mano en mano y, junto a Todoroki, mantenían la cadena en movimiento. Por el rabillo del ojo, Deku observó a los otros voluntarios y trabajadores, tomando nota de las peculiaridades que usaban para facilitar la construcción. Todo le parecía fascinante y ya estaba ansioso por un momento de tranquilidad para anotarlo todo en su cuaderno. Cada peculiaridad, cada habilidad, representaba una nueva oportunidad para aprender. Ah, podrías esperar un momento. Interrumpió uno de los trabajadores, frunciendo el ceño mientras revisaba una lista en su tableta. Creo que nos faltan algunos sacos de cemento. Necesito llamar al proveedor para asegurarme de que no sea un error. Tanto Todoroki como Midoriya asintieron, aliviados por el breve descanso. La fatiga comenzaba a apoderarse de sus brazos, y Midoriya aprovechó la oportunidad para secarse el sudor de la frente con el dorso de su mano. Mientras tanto, sus ojos instintivamente buscaban a Uraraka. Sabía que si alguien destacaba en este proyecto, tenía que ser ella con su peculiaridad de gravedad cero. ¿Escachan? Preguntó Todoroki, señalando hacia ella. Midoriya se giró bruscamente, un poco confundida por la pregunta.
Pero cuando vio a Uraraka, ella estaba charlando animadamente con el chico de la cola, y parecían estar riéndose de algo. Aunque no quería admitirlo, algo en la escena le molestó un poco, y Todoroki no pasó por alto el ligero ceño fruncido en su rostro. No me gusta meterme en los asuntos de otras personas, pero, tal vez si hablas con ella, podrías dormir mejor, sugirió Todoroki en su tono neutro, aunque sus palabras tenían sentido para Midoriya. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, listo para acercarse a Uraraka, el trabajador volvió a hablar, interrumpiendo el momento. Muy bien, anunció, levantando la vista de su tableta. Las maletas que faltan llegarán mañana, para que podamos volver al trabajo. El ritmo de la construcción volvió a la normalidad en un instante. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, si no estáis muy cansados, dijo uno de los capataces cuando era hora de que los alumnos se fueran a la escuela. Gracias por recibirnos, respondió Kirishima enérgicamente, hablando en nombre del grupo que se marchaba. Midoriya miró hacia atrás, con la esperanza de ver a Uraraka poniéndose al día, ya que ella no estaba con ellos. Pensó que tal vez se había quedado un poco más con su padre. Oye, Midoriya. La voz de Kirishima lo sacó de sus pensamientos. Ya sabes, invité a Bakugo a que viniera, pero me dijo que prefería ir al gimnasio, ya sabes, como una persona normal. Pensé que le gustaría este tipo de actividad. El olor a masculinidad está en todas partes. Creo que no estás siendo muy justo con nosotros, reprendió la chica de piel rosada desde el otro lado. Por cierto, soy mi nacido. Kirishima se rascó la cabeza, dándose cuenta de su error. Lo siento. Eso no fue intencional, en realidad. Soy Izuku Midoriya, encantado de conocerte. Midoriya se presentó con una leve reverencia, tratando de aliviar la tensión. Ya que estamos en medio de las presentaciones, soy Tsuyu Asui, pero si quieres, puedes llamarme Tsu, agregó la chica con apariencia de rana, hablando con calma. Encantado de conocerte, Tsu. Por cierto, me gustó cómo usaste tu peculiaridad hoy, comentó Kirishima. Es fácil cuando puedes adherirte a las superficies, respondió Asui, encogiéndose de hombros. El joven de la cola se unió a la conversación. Soy Ojiro Masirare, y este es Toru Agakure. Encantado de conocerte. Todos parpadearon, desconcertados mientras miraban hacia el espacio vacío donde Ojiro había señalado. Incapaz de contenerse, Ojiro soltó una carcajada, acompañada de una segunda carcajada femenina más ligera y juguetona. Lo siento, se disculpó, es una broma que nos gusta gastar cuando conocemos gente nueva. Por un momento, nadie entendió, hasta que Midoriya, siempre atento a los detalles, lo descubrió. «Oh, Agakure es invisible», exclamó. Ojiro asintió, todavía riendo. Hace un rato, le hicimos creer a Uraraka que su poder se estaba descontrolando y que estaba haciendo flotar un cubo que ni siquiera había tocado. Midoriya recordó cuando había mirado en su dirección y finalmente lo entendió. Sonrió un poco, pero se sintió extrañamente aliviado de que no hubieran estado riendo solos. ¿Pero por qué? Espera. Kirishima levantó una ceja, como si acabara de darse cuenta de algo. ¿Significa eso que has sido? Ni lo digas, interrumpió Ojiro, visiblemente sonrojado. Por supuesto, ha desarrollado ropa usando su cabello como material, por lo que también es invisible. No me importa que la gente piense que soy nudista, aclaró Agakure. Es una suposición válida, pero la mayoría de las veces, uso ropa visible. De todos modos, perdón por pensar eso de tu novia. No fue muy caballeroso, Kirishima se disculpó seriamente. No estamos saliendo. Acabamos de salir un par de veces, aclaró Agakure, riendo suavemente. Pero no tenías que decírselo a todo el mundo, murmuró Ojiro, rascándose la barbilla, un poco incómodo. A todos les pareció divertida la situación. Midoriya se preguntaba por qué los chicos de su escuela eran tan diferentes a estos. Casi se sentía como si todos ya fueran amigos, y era tan natural. Deseaba que pudiera ser así todos los días en la escuela. Oye, Midoriya, ¿qué pasó con ese otro chico que estuvo contigo antes? Preguntó Asido, cambiando de tema. El chico guapo con mirada seria. Sí, yo pensaba lo mismo, asintió Agakure.
Tsuyu, por su parte, pensó que el chico le recordaba un poco a su hermano menor, por lo que no podía considerarlo del todo guapo. Todoroki tenía algo que atender, así que se fue antes, explicó Midoriya. Estaba un poco preocupado por eso, pero se tranquilizó de que el señor Yagi lo hubiera acompañado. Además de guapo, es misterioso. Eso solo lo hace más atractivo, comentó Asido, compartiendo una risa con Agakure. Kirishima y Yojiro intercambiaron una mirada de resignación. Mujeres, murmuraron ambos en broma. Bueno, supongo que aquí es donde nos separamos, anunció Kirishima, mientras llegaban a una intersección en su camino. Todos se fueron por su lado, despidiéndose, y Midoriya se sintió un poco deprimida por haberse quedado sola. Estaba especialmente decepcionado de no haber podido hablar con Uraraka después de tanto tiempo. Oye, espera. Deku se sorprendió y su corazón dio un vuelco al reconocer la voz, pero trató de ocultarla. Uraraka, lo siento, todo el mundo ya se ha ido, dijo, tratando de sonar natural. Uraraka se acercó con una sonrisa, ajustando su mochila. Me distraje un poco hablando con mi papá sobre sus nuevos proyectos. Es difícil detenerlo una vez que empieza a hablar de arquitectura, pero está muy contento, explicó ella con afecto. Continuaron caminando hacia la estación y, discretamente, Deku miró hacia atrás y se pellizcó la mejilla para convencerse de que no era otro sueño. ¿Pasa algo? No, nada, contestó Midoriya, tratando de sonar alegre. Por cierto, me han gustado mucho los voluntarios que han venido hoy. Nunca he estado en un grupo de personas así. ¿De verdad es tan inusual? Uraraka se divirtió un poco, no lo creía. Para mí, sí, Midoriya miró al cielo con una expresión pensativa. Me hace pensar que, si todos se unieran al curso de héroes, lo pasarían muy bien juntos. Uraraka notó la tristeza en sus palabras y sintió una fuerte necesidad de consolarlo. Trató de recordar la decisión que había tomado ese día en la playa viéndolo entrenar, pero ahora se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una causa perdida. Porque lo que sentía por Deku se desbordaba ahora que lo volvía a ver. Uraraka se acercó un poco más a él y le cogió la mano suavemente. Deku, deberías intentar entrar en A. Midoriya inmediatamente sintió como si una vieja herida en su pecho se hubiera reabierto. Tuvo que admitir que constantemente se encontraba pensando en cómo se enfrentaría al examen de ingreso a la UAS si lo intentaba. Pero escuchar a alguien como Uraraka decirlo en voz alta lo hizo demasiado real. Pero, se lo prometí a mi mamá, empezó a decir, con la voz temblorosa. Uraraka negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Sé que lo entenderá, le aseguró con confianza. Sé que no te dejará renunciar a tu verdadero sueño. Sinceramente, me gustaría seguir conociendo a gente como las de hoy, reflexionó Midoriya con una leve sonrisa. Y estaría muy feliz de estudiar contigo y verte todos los días. Diciendo eso sin pensar, Uraraka se sonrojó al instante y quiso soltar la mano de Deku, pero esta vez tomó la suya firmemente por la muñeca. También pareció sorprendido por su propia reacción, que parecía bastante instintiva. Lo siento, comenzó a decir Deku, pero no lo soltó, y el corazón de Uraraka se volvió más turbulento. Uraraka. Se miraron a los ojos, su mutua confusión era evidente en su rubor. No puedo creer que hayas olvidado el proyecto de ciencias. Vamos a llegar tarde. Se quejó Asido mientras bajaba las escaleras de la estación. Oh. Pero Midoriya y Uraraka siguen aquí. No puede ser tan tarde, señaló Kirishima. Ambos reaccionaron con alarma, como si les ardieran las manos, e inmediatamente se separaron. Pero son casi las 9, dijo Asido, mirando su reloj. Oh, es muy tarde. Exclamó Uraraka. Sí, muy tarde. Asintió Midoriya. Ambos subieron corriendo las escaleras de la estación, dirigiéndose en direcciones opuestas para tomar sus respectivos trenes. ¿Qué está pasando con ellos? Preguntó Kirishima, y Asido los miró con interés. Toshinori caminó junto a Todoroki cuando entraron en la estación de policía. Echó un vistazo a la expresión preocupada del joven y, aunque quería decirle que todo estaría bien, sabía muy bien que cualquier cosa podía suceder durante un secuestro. Espero que esta sea una buena noticia sobre mi madre. Son buenos investigadores, incluido tu padre.
Sin embargo, justo cuando Toshinori dijo esto, el suelo comenzó a temblar y la puerta frente a ellos estalló en llamas rojas, desintegrándose por completo. Esto no puede ser. Me niego a creerlo. Gritó Endeavor con rabia, reconozco mi don cuando lo veo, y el poder de Shoto es mío. Ambos corrieron hacia la conmoción y vieron a Endeavor parado frente a Aux y al jefe de policía al otro lado. ¿Qué está pasando? Se trata de mi madre. Preguntó Todoroki ansiosamente, no me digas eso. No. Cálmate, respondió Aux. Todavía no la hemos encontrado, pero hemos descubierto información que podría estar relacionada con su secuestro. Endeavor gruñó, enseñando los dientes. Todoroki lo miró con absoluto desdén. Encontraron información que podría ayudarnos a encontrar a mamá, y tu primera reacción es gritar. Viejo estúpido. Shoto estaba a punto de desatar su poder de fuego, pero la mano de Toshinori en su muñeca lo detuvo. No. Escuchemos primero lo que tienen que decir. La prioridad es encontrar a tu madre, Toshinori trató de calmarlo. Aunque todavía visiblemente enojado, Todoroki asintió, reinando en sus llamas. Aux respiró hondo antes de hablar. Como algunos de ustedes saben, he estado investigando personalmente el paradero de Tomura Shigaraki, comenzó Aux. Antes de su aparición en el centro comercial, la investigación se había estancado. Así que comencé a revisar viejos registros del Dr. Garaki, tratando de confirmar si All for One tenía algún plan para Shigaraki en caso de que alguna vez volviera a su lado. ¿Y él? Preguntó Toshinori. Encontré algo interesante, dijo Aux, entregándole algunos planos y registros. Lo siento, pero ¿qué tiene que ver esto con mi madre? Preguntó Shoto. Como sabes, All for One tenía un gran número de seguidores leales que no dudaron en darle todo lo que tenían. Sin embargo, hacia el final, esos recursos comenzaron a agotarse. Descubrí que el Dr. Kyuda Igaraki estaba financiando parte de su investigación ofreciendo un servicio para implantar quirks en recién nacidos de familias adineradas. Y en esos registros, encontramos una autorización firmada por tu madre. Aux le pasó un documento a Todoroki, y Shoto lo tomó con una expresión de asombro. El don que autorizó era uno basado en el fuego, continuó Aux, ignorando la furiosa mirada de Endeavor. ¿Crees que tu madre podría haber estado lo suficientemente desesperada como para darle a Endeavor un hijo con una combinación de dones como para consentir algo así? Shoto recordó inmediatamente la expresión de angustia en el rostro de su madre mientras hablaba por teléfono, justo antes de arrojarle agua hirviendo. Sí. Probablemente habría hecho cualquier cosa para asegurarse de no tener que traer más niños al mundo por nada, admitió Shoto, y por primera vez, la expresión de Endeavor cambió a una de profundo arrepentimiento mientras cerraba los ojos. Aux exhaló pesadamente. Muy bien. Es posible que la persona que secuestró a tu madre sepa de esto y esté tratando de exponerlo como parte de una campaña de desprestigio contra Endeavor. Pero por ahora es solo una teoría. Todoroki miró su mano, recordando las llamas que una vez había despreciado. Entonces, ¿significa esto que mi don de fuego pertenecía a uno de los seguidores de All for One? Más o menos, dijo Aux, tomando un sorbo de su café, su expresión sugería que estaba demasiado caliente. Pero un don manifestado no se puede implantar en un recién nacido. Su cuerpo no sobreviviría, señaló Toshinori. El jefe de policía intervino entonces. El Dr. Kyuda Igaraki desarrolló una tecnología muy avanzada, aunque monstruosa, trató de explicar. Es posible que haya encontrado una manera. Shoto inmediatamente sintió que algo estaba siendo retenido. Si todavía hay algo que no me estás diciendo, necesito saberlo ahora. Endeavor, aunque más duro, estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo. No confío en ti ni un poco. Aux suspiró resignado. Supongo que eso es lo que me dan por interpretar demasiado bien al agente doble. Y claro, Endeavor, puedes revisar la investigación, Aux señaló hacia la pila de papeles sobre el escritorio. En cuanto a cualquier información que aún podamos estar ocultando, solo hay una cosa más. Pero, de nuevo, es solo una teoría difícil de verificar. Quiero escucharlo, insistió Shoto. Creemos que las peculiaridades de los recién nacidos son como semillas que aún no han brotado. Para implantar uno, habrían tenido que tomar el potencial de un niño para dárselo a otro.
La cara de Shoto se hundió ligeramente mientras se preguntaba si su madre había sabido esto cuando accedió a implantar un don de fuego, posiblemente tomándolo de otro niño. Sabiendo lo raros que son los dones de fuego, los redujimos a los niños nacidos el mismo año, con al menos uno de los padres que poseía un don basado en el fuego, pero que aún no lo había manifestado. Shoto frunció el ceño. Después de aplicar esos filtros, solo apareció un nombre en el sistema. Y creo que usted lo sabe, señor Yagi, dijo Aux, entregándole una hoja de papel con un nombre. Izuku Midoriya. Bakugo estaba entrenando en una máquina de brazos, dejando que sus pensamientos más violentos alimentaran su entrenamiento. Comenzó pensando en el inútil Deku, que parecía estar ganando confianza con cada día que pasaba. Pero Bakugo sabía que aún podía aplastarlo como a un insecto cuando quisiera. Deku era solo un pequeño guijarro en su camino, no valía la pena preocuparse. En su mente, aplastó la cabeza de Deku entre los reposabrazos de la máquina, disfrutando de la idea. Luego estaba ese estudiante de segundo año en la UA. Claro, podría tomar un poco más de tiempo, pero Bakugo estaba ansioso por la oportunidad de humillarlo y demostrar que no estaba ni cerca de ser el número uno. Se imaginó golpeando la cara de ese idiota contra la bolsa de boxeo, y cada golpe satisfacía su furia competitiva. Y, por supuesto, no se había olvidado de ese tipo que tuvo el descaro de burlarse de él en la entrada de la escuela. Bakugo tenía algo especial reservado para él, pensó, sonriendo maliciosamente. En la cinta de correr, se imaginó persiguiendo al tipo, usando sus explosiones para impulsarse hacia adelante, observando el terror en sus ojos mientras Bakugo se acercaba. De repente, las luces del gimnasio parpadearon y luego se apagaron por completo. Bakugo detuvo su entrenamiento, la irritación aumentaba a medida que la oscuridad lo rodeaba. «Oye, todavía hay gente aquí», gritó enojado. «Lo siento, parece que hay un corte de energía», gritó uno de los empleados del gimnasio. «TCH, genial», murmuró Bakugo, molesto. Un tipo que también había estado en las cintas de correr se acercó a donde una lámpara iluminaba la caja de fusibles. «Si quieres, te puedo ayudar», se ofreció, señalándose a sí mismo. «¿En serio?», preguntó el empleado, claramente escéptico. «Ya revisé los fusibles, no hay daños, pero no entiendo por qué no se activó el generador de emergencia. Puedo darle algo de poder. No es por presumir, pero tengo un gran control sobre mi peculiaridad de electricidad. Incluso estoy apuntando a entrar en la UA». Bakugo entrecerró los ojos, observando de cerca, con el ceño fruncido. ¿Otro rival? Parecía que seguirían apareciendo más si no se mantenía alerta. Y no había forma de que dejara que nadie se interpusiera en su camino para convertirse en el número uno. Todoroki caminó con pasos firmes hacia la playa, su expresión decidida comenzó a preocupar a Toshinori, quien lo seguía de cerca. La brisa fresca soplaba suavemente, haciendo que el cabello de 2 tonos de Todoroki ondeara, mientras que el sonido de las olas se acercaba más con cada paso. «Sé que eres un buen amigo, joven Todoroki», comenzó Toshinori, pasando junto a una farola encendida. «Y entiendo que sientas que deberías contarle al joven Midoriya sobre las sospechas de Aux, pero recuerda que lo que se ha hecho no se puede deshacer, si resulta ser cierto». Todoroki se detuvo bruscamente. Sus puños se apretaron y una mezcla de frustración y rabia cruzó su rostro. Pensar que ser un héroe era el sueño de Midoriya, y mi familia se lo quitó por la ambición de mi padre de superar a All Might. No pudo contenerse y lanzó un fuerte puñetazo a la farola. El metal vibró y la luz parpadeó ligeramente bajo la fuerza del impacto. Entendería que Midoriya no quiera volver a hablar conmigo después de esto. Toshinori lo observó en silencio por un momento, reconociendo la pesada carga que Todoroki llevaba. «Lo dudo», dijo finalmente. «Conoces la naturaleza amable e indulgente de la joven Midoriya. Además, esto no es algo que pudieras haber decidido. Creo que lo entenderás si decides decírselo». La farola siguió parpadeando, tal vez por el puñetazo de Todoroki. Un pesado silencio cayó entre ellos, roto solo por el sonido de las olas rompiendo en la orilla cercana. Finalmente, Todoroki rompió el silencio. «Desde hace algún tiempo, he notado que tienes un interés particular en Midoriya», hizo una pausa, su aguda mirada se fijó en Toshinori. «Es por eso que quiero preguntarte ahora». Toshinori tragó saliva.
Eres el padre secreto de Midoriya o algo así. Toshinori finalmente pudo respirar de nuevo, dejando escapar una pequeña risa aliviada. No, no estamos conectados así. Solo soy su mentor. Todoroki frunció el ceño, su expresión se volvió más pensativa. Pero tú eres muy importante, reflexionó Todoroki. Me he dado cuenta de que tanto mi padre como Aux confían mucho en ti. Te han hablado de asuntos delicados, cosas que normalmente se mantienen en secreto. Aux incluso te permitió revisar la información que encontró sobre los planes de All for One para Tomura Shigaraki. Si tuviera que adivinar, diría que estás ocultando tu verdadera identidad a Midoriya. Toshinori lo miró, impresionado. No esperaba que Todoroki le prestara tanta atención. No pensé que estuvieras observando tanto, joven Todoroki, dijo Toshinori, su tono se volvía más serio. Todoroki se giró para mirarlo directamente, su mirada firme. Es parte de ser hijo de Endeavor, respondió. Entonces, ¿me dirás quién eres realmente? Toshinori bajó la cabeza, sintiendo que el peso de las preguntas y la verdad que llevaba se hacían más difíciles de ocultar. Después de unos segundos, esbozó una pequeña sonrisa, una mezcla de cansancio y aceptación. En ese momento, la farola se apagó, dejándolos a ambos a oscuras. Uraraka tenía una mirada distante en sus ojos, sin darse cuenta de que Tsuyu la había estado observando durante un tiempo mientras caminaban uno al lado del otro. En la mente de Uraraka, el momento se repetía una y otra vez, cuando había visto a Deku, sus hermosos ojos verdes y lo que parecía ser un leve rubor en su rostro. Ochako, llamó Tsuyu en su habitual tono directo. Sabes que siempre digo lo que pienso. Uraraka parpadeó, sorprendida, y soltó una risa incómoda, sintiendo un ligero calor en sus mejillas. Sí, me he dado cuenta. Tsuyu, siempre directo, no perdió el tiempo yendo al grano. Por eso te diré esto. Creo que te gusta Midoriya, y estás pensando en él ahora mismo. La cara de Uraraka se puso instantáneamente de un rojo intenso. ¿Qué? Tartamudeó, llevándose ambas manos a las mejillas, como si cubrirlas pudiera ocultar su reacción. Sin darse cuenta, su cuerpo comenzó a flotar lentamente del suelo. Antes de que pudiera elevarse demasiado, Tsuyu la agarró rápidamente por el tobillo con la lengua, tirando suavemente de ella hacia el suelo. Espera, aún no he terminado, dijo Tsuyu con calma mientras bajaba a su amiga de nuevo. Uraraka volvió a esconder su rostro, esta vez asegurándose de dejar sus meñiques fuera para evitar alejarse flotando, pero no pudo ocultar su vergüenza. Entonces, ¿es verdad? Preguntó Tsuyu, sus grandes ojos enfocados en Uraraka. ¿Está novio? Murmuró Uraraka, todavía asomándose por detrás de sus manos. No del todo. Pero te he estado observando durante la clase de artes marciales por un tiempo. Por lo general, estás muy concentrado, pero la persona que vi hoy en el sitio de construcción no era la misma. Cometiste muchos errores y, todo el tiempo, estabas mirando en la misma dirección. Si bien la suposición más obvia habría sido que te gustaba el amigo de Midoriya, ya que se destaca más, no creo que seas el tipo de persona que se impresiona por las apariencias. Midoriya parece más como tu tipo, explicó Tsuyu con la precisión de alguien que lo observa todo. Uraraka bajó lentamente las manos, con una expresión mezcla de resignación y nerviosismo. No dije esto para hacerte sentir incómodo, continuó Tsuyu, solo tenía curiosidad cuando planeas decírselo. Has estado tan distraído últimamente. No voy a decírselo, respondió Uraraka con voz suave y apagada, está lidiando con muchas cosas y necesita concentrarse en sus propios objetivos. No quiero distraerlo con mis sentimientos. Tsuyu inclinó la cabeza. Eso suena muy noble. Uraraka bajó la vista y jugó con los dedos. ¿Lo crees? Pero dime, Tsuyu inclinó ligeramente la cabeza, ¿qué harás si llega alguien menos noble, a quien también le gusta Midoriya, y confiesa sus sentimientos antes que tú? Esas palabras hicieron que el corazón de Uraraka diera un vuelco. Ella abrió los ojos de par en par, sorprendida por una posibilidad que no había considerado antes. Se quedó paralizada, como si la frialdad de aquella idea la hubiera paralizado. A juzgar por tu expresión, no habías pensado en eso. Tsuyu hizo una pausa, no te preocupes, no volveré a mencionar esto.
No es realmente mi estilo, pero solo quería asegurarme de que entendieras que esto te está afectando, y que alguien podría lastimarse en el sitio de construcción si no aprendes a manejar tus sentimientos correctamente. Uraraka seguía sonrojado, buscando una manera de cambiar de tema. De repente, levantó la mano y señaló a través de la pasarela peatonal. «Mira, es Kamie», exclamó, saludando con entusiasmo. Kamie, caminando en la dirección opuesta, le devolvió el saludo con una sonrisa despreocupada, aunque su rostro mostraba un dejo de confusión. «¿Son tus amigos?», preguntó el chico alto y musculoso que estaba junto a Kamie mientras seguían caminando. Inclinó la cabeza, pensando por un momento. «El que me saludó con la mano. Nunca la había visto antes en mi vida. Pero la chica a su lado parece vagamente familiar, así que por eso saludé. Pero en realidad no sé su nombre ni nada». Kamie se encogió de hombros. El chico soltó una risa exagerada. «¡Guau! ¿Saludas a completos extraños en la calle? Definitivamente necesito aprender más de ti sobre habilidades sociales, Kamie. Eres increíble», gritó con entusiasmo. Midori ya estaba entrenando sus patadas solo en la playa, el cielo cubierto por un velo oscuro. Las olas susurraban a lo lejos, y la fría arena bajo sus pies era el único testigo de su esfuerzo. Se sentía extraño estar tan solo. Ni el señor Yagi ni Todoroki se habían puesto en contacto con él desde la mañana, lo que le dejó inquieto, aunque trató de no darle demasiadas vueltas al asunto. Mientras continuaba con su rutina, su teléfono vibró en su bolsillo. Sin detenerse a comprobar quién llamaba, contestó, con la respiración un poco agitada. «Hola. Oye, Deku». «Uraraka, oye», contestó él, sintiéndose nervioso por alguna razón. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?». «Sí, todo está bien», respondió ella, con una pausa que parecía extenderse por el aire. «Lo siento, sé que debes estar entrenando. Tal vez debería llamar más tarde». Midori ya se sintió un poco preocupada por el tono de su voz. Había algo en él que sonaba diferente. «¿Pasa algo?», preguntó. Su instinto protector se activó de inmediato. «Y si se trata del entrenamiento, no te preocupes, tengo manos libres. Puedo seguir adelante mientras te escucho». Uraraka dejó escapar un ligero suspiro, uno que Midori ya apenas captó a través del sonido de las olas. «Es bueno saber que no estoy interrumpiendo. Solo, quería seguir hablando contigo». Midori ya sintió un repentino calor en sus mejillas. Era la primera vez que una chica lo llamaba por la noche, y aunque no era nada inusual, había algo en la situación que lo hacía sentir demasiado personal. Como un matrimonio que habla en la cama antes de irse a dormir. «Maldita sea», se maldijo a sí mismo por pensar en ese escenario, imaginándolo a él y a Uraraka en un entorno tan íntimo. «¿Deku?» «Ah, ¿sí?», respondió apresuradamente, tratando de quitarse el pensamiento de la cabeza. «Entonces, ¿qué tal te fue hoy?». «Ah, yo. Bueno, como sabes, fui a la escuela y me metí en problemas por llegar tarde». «Yo también me metí en problemas». Deku se rió un poco, comenzando a relajarse. «Así es. Necesito mantener la calma y la concentración para que Uraraka no piense nada raro de mí», se recordó a sí mismo, reanudando su ejercicio de patadas y algunos ejercicios de esquiva. «Luego fui a mi clase de artes marciales. Hoy conociste a Tsuyu, que toma clases conmigo, y a Ojiro, que nos presta el dojo de su familia para las lecciones». Uraraka continuó. «Sí, sus peculiaridades parecían realmente interesantes», comentó Midoriya, concentrándose tanto en la conversación como en sus ejercicios. «Creo que solo te falta conocer a mi amiga Kamie. Es muy simpática, pero a veces dice cosas bastante atrevidas. Dudo que esté ni cerca del nivel de Kacchan. Sería raro ver a una chica así», bromeó Midoriya. Uraraka soltó una pequeña carcajada. «Ah. Eso me recuerda, el otro día nos encontramos con Bakugo en el tren, y no vas a creer lo que le dijo». Uraraka se aclaró la garganta para imitar. «Oye guapo, no arruines tu cara bonita con ese ceño fruncido». Midoriya casi pierde el equilibrio a mitad de la patada. «¿Y cómo salió con vida?», exclamó, sorprendido. «He visto a Kacchan gritar incluso a mujeres mayores». «Lo creas o no, creo que vi a Bakugo sonreír». Midoriya frunció el ceño, tratando de imaginar esa escena. «Entonces, ¿a Kacchan le gustan ese tipo de comentarios?».
murmuró, completamente perplejo por el descubrimiento. Hubo una pequeña pausa antes de que Uraraka volviera a hablar, esta vez en un tono más suave. Deku, ¿y tú? Preguntó ella, con voz algo vacilante, ¿qué clase de cosas te gusta que las chicas te digan? Midoriya sintió que el calor volvía a sus mejillas. Bueno, es difícil decirlo, respondió, más nervioso de lo que esperaba. Rara vez hablaba con las chicas, y mucho menos le hacían preguntas como esta. Si alguien dijera, comenzó Uraraka, dejando que sus palabras quedaran en el aire por un momento. Midoriya sintió que se le cortaba el aliento, su corazón se aceleraba con anticipación. Creo que eres muy linda, dijo en voz baja, haciendo una pausa de unos segundos antes de agregar, ¿te impresionaría eso? Deku se sonrojó como un tomate, teniendo que cubrirse la boca y la nariz para tratar de respirar correctamente. Cálmate. Ella no te lo está diciendo a ti. Es solo una pregunta casual, trató de convencerse a sí mismo. Pero no pudo evitar imaginar a Uraraka frente a él, diciendo esas palabras con su cabello ondeando al viento. Finalmente logró respirar, calmarse y se encontró sintiéndose muy feliz, incluso con las mejillas ardiendo. Sí, eso definitivamente me haría sonreír, admitió, su voz apenas un susurro. Es bueno saberlo, respondió Uraraka, y Midoriya notó que ella también sonaba nerviosa. De alguna manera, eso lo hizo sonreír aún más. El silencio que siguió no fue incómodo. Por el contrario, era un silencio compartido, como si ambos se dieran cuenta de algo que no podían expresar con palabras. Creo que es hora de que vaya a bañarme, dijo finalmente Uraraka, rompiendo el silencio. Hasta mañana, Deku. Hasta mañana, respondió él, con voz más calmada. Colgaron al mismo tiempo, y Midoriya se quedó un momento mirando al mar, las olas moviéndose suavemente bajo la luz de la luna. Dejó que la brisa le alborotara un poco el pelo y, por primera vez, se dio cuenta de lo agradable que era estar en la playa por la noche. Así es, debería volver a entrenar, se recordó a sí mismo, aunque con una sonrisa que no parecía poder borrar de su rostro. Era otro día en la obra, el sonido de martillos, sierras y voces se mezclaban con el calor del sol. Midoriya se agachó para recoger un rollo de barras de refuerzo del suelo. Mientras se levantaba, accidentalmente chocó con Uraraka, que estaba parado justo a su lado. Ambos se estremecieron y, como por reflejo, rápidamente apartaron la mirada para evitar hacer contacto visual. El breve contacto dejó una persistente sensación de nerviosismo en el aire entre ellos. ¿Has oído hablar de Todoroki? Preguntó Uraraka, tomando cuidadosamente las varas y asegurándose de que sus manos no rozaran las de Deku. Con un gesto suave, usó su peculiaridad para hacer que las cañas flotaran hasta donde Azui estaba esperando. Con la precisión de su lengua, Azui atrapó las cañas y las colocó hábilmente en su lugar. Me mandó un mensaje ayer. Dijo que había sido un día largo y que tenía muchas cosas en la cabeza, pero me invitó a cenar en su casa esta noche después de la escuela. Dijo que tenía algo importante que decirme, respondió Midoriya, su voz teñida por la curiosidad que lo había estado carcomiendo desde que había leído el mensaje de Todoroki. ¿Qué podría ser? Musitó Uraraka, con una leve sonrisa en sus labios. Suena misterioso. Midoriya asintió distraídamente, recordando cómo Asido y Agakure también habían comentado lo interesante que podría ser Todoroki. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, una voz familiar rompió el ruido de la obra. Bakugo. ¡Qué sorpresa verte aquí! Exclamó Kirishima, levantando una mano en señal de saludo cuando vio a su amigo entrar por la entrada. ¡Cállate! Espetó Bakugo con su habitual mal humor. Solo estoy aquí porque un idiota con energía eléctrica frió el equipo del gimnasio anoche. Kirishima, lejos de reaccionar de la misma manera, se rió y señaló hacia donde Asido estaba mezclando concreto. Bueno, no importa. Si quieres, puedes ayudarnos con la mezcla de allí. ¿Y cómo demonios se supone que eso me va a ayudar a entrenar? Ladró Bakugo, frunciendo el ceño con clara irritación. Deja de quejarte y vamos, dijo Kirishima, dándole un empujón amistoso. Bakugo inmediatamente le lanzó una mirada amenazante. Oye. Mantén tus manos lejos de mí, idiota. Azui, observando la interacción desde su posición, comentó en su habitual tono tranquilo.
Es un tipo muy peculiar, pero juntos parecen un dúo de comedia. Sin embargo, en ese momento, debido a un pequeño error de cálculo, algunas de las varillas comenzaron a resbalar. Midoriya, al darse cuenta de esto, no dudó ni un segundo. Dobló las rodillas rápidamente y, con un salto impresionante, atrapó las varillas en el aire antes de que pudieran caer. Con un movimiento fluido, los aseguró de manera segura en la estructura de construcción. Tienes grandes reflejos, comentó Asui, impresionado. Midoriya se sonrojó un poco ante el cumplido. Bien hecho, Deku. Uraraka aplaudió desde abajo, y Midoriya sintió que su corazón se aceleraba un poco más al oír su voz. Muy bien, Midoriya. Añadió Kirishima, aunque su tono jovial fue rápidamente interrumpido por el gruñido de Bakugo mientras estaba a su lado con los brazos cruzados y una mirada de profundo disgusto. No otra vez. Oye, idiota. Espetó Bakugo, dando un paso adelante. ¿Cómo lo hiciste? La última vez que lo comprobé, no tenías ninguna peculiaridad. Y la gente normal no salta 5 metros así. Ha sido, que había estado escuchando cerca, intervino con una expresión confusa. ¿Qué? Por supuesto, tiene una peculiaridad. Lo he visto usarlo hoy y ayer. Lo mismo aquí, asintió Asui, inclinando la cabeza. Bakugo, cada vez más agitado, marchó hacia Midoriya, con los ojos encendidos de furia. Te has estado burlando de mí todo este tiempo, imbécil. Gritó mientras avanzaba, con los puños apretados. Te juro que no lo he hecho, Kacchan. Intentó explicar Midoriya, viendo a Bakugo trepar por una cuerda hacia él. Solo estoy usando herramientas de ingeniería para ayudar con la construcción. Dile eso a alguien que lo crea, Deku. Gritó Bakugo, lanzando un puñetazo que Midoriya esquivó ágilmente. Bakugo se detuvo en seco, sorprendido. Leyó mis movimientos. Bakugo pensó con un tic. Está imitando a ese otro idiota. Para su sorpresa, no solo Midoriya lo había esquivado, sino que había usado el brazo de Bakugo como palanca para voltearlo, golpeándolo contra su espalda. Este maldito guijarro. Siempre comienzas por la derecha, Kacchan, explicó Midoriya, jadeando ligeramente. Y, por cierto, lo anoté en el cuaderno que tiraste por la ventana en ese entonces. Buena jugada, comentó Ojiro mientras se unía a los demás que miraban desde abajo. Pero, no deberíamos detenerlos. Este no es el lugar adecuado para entrenar. Gruñó Bakugo. ¿Qué estás tratando de demostrar, maldito Deku? Gruñó Bakugo, sus ojos ardiendo con furia contenida. Como te dije antes, Kacchan, no dejaré que me pegues más. Y en lo que a mí respecta, el Deku de tus insultos ahora significa, tú puedes hacerlo. Uraraka, que había estado observando la escena con creciente preocupación, no pudo evitar sonreír al escuchar esas palabras. A medida que se acercaba, todavía en el suelo, Bakugo notó los extraños zapatos, rodilleras y guantes que Deku llevaba puestos. Se preguntó si había algo de verdad en lo que Deku había mencionado antes, y comenzó a concentrarse en eso, pero... Espero que no te hayas hecho daño, Kacchan. ¿Estás bien? Midoriya le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse, y a los ojos de Bakugo, todo era demasiado familiar, un recuerdo de la infancia que albergaba con profundo resentimiento. No lo vuelvas a hacer nunca más. ¿Me oyes? ¿Hacer qué? Preguntó Midoriya, confundido, dando un paso atrás al ver a Bakugo levantarse amenazadoramente. Actúa como si fuera débil. Gritó Bakugo, lanzándose sobre él, golpeándolo contra el suelo y conectando un puñetazo directo a la cara de Midoriya. Eso fue suficiente para finalmente romper la paciencia de Midoriya. Nunca pensé que fueras débil. Gritó Midoriya, devolviendo el puñetazo a Bakugo. Por si no te has dado cuenta, siempre he querido ser como tú, excepto cuando eres un completo idiota. Bakugo lo agarró por la camisa y lucharon en el suelo. ¿Por qué no te mueres? Rugió Bakugo, tirando más fuerte. Deberías pensar antes de hablar, idiota. Midoriya contraatacó, lanzando otro puñetazo. Mira quién habla. Tú eres el que empezó todo esto con tu estúpido ¿estás bien? A los 4 años cuando me caí de ese maldito puente. Gritó Bakugo, tirando aún más fuerte mientras Midoriya luchaba por liberarse, finalmente optando por patearlo. Me atormentaste durante años por eso.
Midoriya apretó entre dientes, tratando de quitar la mano de Bakugo de él. No es suficiente para ti. Gruñó Bakugo, soltando su camisa y ahora tratando de golpearlo contra el suelo, agarrando la cara de Midoriya con toda su mano. Al mismo tiempo, Midoriya trató de empujarlo con los pies y presionar su brazo. La pelea se intensificó y ambos estaban tan absortos en su lucha que no se dieron cuenta de que estaban peligrosamente cerca del borde del sitio de construcción. Todos se prepararon para intervenir, pero al final, fue Asui quien logró salvarlos, envolviéndolos a ambos con su lengua. Ustedes dos realmente tienen algunos problemas serios que resolver, dijo ella con calma mientras los colocaba suavemente en el suelo. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, una voz firme los interrumpió. ¿Qué está pasando aquí? El padre de Uraraka llegó al lugar. Al ver a Bakugo y Midoriya en el suelo, los llamó a ambos para tener una palabra. Entonces, ¿todavía podrá volver a la obra?, preguntó Todoroki, sentándose junto a Midoriya mientras tomaba su primer bocado de comida. Midoriya asintió, dejando sus palillos por un momento para responder. Sí, pero con la condición de que no nos metamos en más peleas, explicó, dejando escapar un suspiro de cansancio. También llamaron a nuestras casas para informarles de lo que hacíamos. La cara de Midoriya todavía estaba un poco hinchada, por lo que se había visto obligado a explicar parte de lo sucedido. El silencio que siguió dejó un rastro de incomodidad en el aire, pero fue interrumpido rápidamente por Fuyumi, la hermana de Todoroki, que se sentó a su lado. Con una sonrisa curiosa, se dirigió a Midoriya. Entonces, ¿por qué esa chica Kachan siempre quiere pegarte?, preguntó con inocencia. ¿Será que le gustas? Midoriya se dio cuenta de que nunca le había aclarado eso a Todoroki. Después de una breve explicación, Fuyumi se rió suavemente. Lo siento, supongo que no entendí muy bien a mi hermano. Más bien como si yo fuera el que se equivocó en todo, admitió Todoroki. Tratando de calmar sus nervios, Midoriya finalmente dio su primer bocado al plato y sus ojos se iluminaron. Es delicioso, comentó, mirando a Fuyumi. Me alegro de que te guste, respondió ella con una sonrisa. Pasaré tus felicitaciones a mi hermano Natsuo. Se quedó en la casa de un amigo para estudiar para los exámenes finales, pero dejó la cena lista ya que nos turnamos para cocinar. Midoriya se sorprendió al escuchar eso. ¿Tú también cocinas, Todoroki? Shoto desvió la mirada con una leve melancolía. Solo digamos que no es su fuerte, mencionó Fuyumi con una pequeña risa. Midoriya notó cómo Todoroki observaba a su hermana con un poco de afecto mientras ella se reía. Sin embargo, su expresión cambió radicalmente cuando el sonido de la puerta principal anunció la llegada de alguien. Pensé que papá tenía un turno de noche hoy, murmuró Fuyami. Midoriya sintió que se le formaba un nudo en el estómago cuando Endeavor apareció en la puerta. A pesar de que no llevaba su uniforme de héroe, su presencia seguía siendo abrumadora. Todo en él irradiaba autoridad y una dureza que dejaba poco espacio para la calidez. Buenas noches, saludó Midoriya, sintiéndose más pequeña de lo habitual. Bienvenido a casa, papá, dijo Fuyumi, haciendo todo lo posible por sonar natural. Endeavor apenas les echó un vistazo antes de hablar. Shoto, hablemos un momento, dijo con firmeza, volviéndose hacia el pasillo sin esperar respuesta. Midoriya notó el destello de disgusto que cruzó el rostro de Todoroki mientras se levantaba lentamente de la mesa. Discúlpame por un momento, dijo Todoroki antes de salir y cerrar la puerta del comedor tras él. Midoriya bajó ligeramente la mirada. El silencio que siguió en la habitación fue incómodo, y Midoriya miró su plato, sintiéndose como un intruso en su dinámica familiar. Tal vez debería volver en otro momento, dijo, sintiendo la tensión en el aire. No quiero imponer. Fuyumi, que había estado vigilando la puerta por la que su hermano acababa de entrar, volvió su atención a Midoriya. Ella sonrió cálidamente y se sentó a su lado, colocando suavemente su mano sobre la de él. Por favor, no te vayas, dijo ella con sinceridad. Shoto te invitó porque tiene algo importante que contarte. Sé que la tensión entre mi padre y mi hermano es notable y puede ser intimidante, admitió ella, ahora con un tono más suave. Pero te pido que no dejes de ser su amigo, Midoriya. Creo que has sido muy bueno para él. Desde que puede hablar contigo, parece más en paz.
Midoriya sintió el calor de la mano de Fuyumi, y por un momento, toda la incomodidad se desvaneció. Él le devolvió una sonrisa amable. No lo haré, respondió con voz firme. La atmósfera en el estudio de Todoroki estaba cargada de una tensión palpable, casi tangible. Endeavor, de pie frente a su escritorio, se volvió lentamente, con la mirada fija en su hijo. Su postura orgullosa y su imponente presencia le resultaban demasiado familiares de las conversaciones anteriores que habían tenido. ¿Es él?, preguntó finalmente. Su voz profunda rompió el silencio, el que Aux mencionó. ¿Izuku Midoriya? Sí, respondió Todoroki sin dudarlo, con tono firme, aunque los recuerdos de su conversación con Aux se arremolinaban en su mente. La tensión en la habitación se hizo más densa cuando Todoroki observó a su padre sentado detrás de su escritorio, como si el peso de la conversación que se avecinaba exigiera que tuviera más control. Pero a pesar de la fachada tranquila, Todoroki podía ver los pequeños signos de incomodidad en su padre. La forma en que sus manos se apretaban en puños sobre la mesa o cómo evitaba el contacto visual directo. Hasta ahora, no he podido refutar su teoría, admitió finalmente Endeavor, frunciendo ligeramente el ceño. La firma en el documento que nos mostró es definitivamente la de tu madre, pero te pido que asumas que está equivocado. No le cuentes a nadie por ahora sobre estas suposiciones absurdas. Todoroki frunció el ceño. La forma en que su padre había enfatizado la palabra absurdo hizo que algo ardiera dentro de él. No pudo contenerse más. ¿Absurdo?, cuestionó Todoroki, subiendo ligeramente el tono. ¿Lo dices porque tu orgullo todavía no quiere creer que mi poder no es igual al tuyo? Su padre frunció el ceño. Te escuché alto y claro en la comisaría ese día, continuó Todoroki, pero si tienes dudas, te recordaré que cualquier don puede tomar la forma que quieras si lo empujas durante años de entrenamiento implacable. Endeavor se enderezó en su silla, su voz resonaba con una mezcla de desafío y convicción. Shoto. Lo que hice, también lo hice por tu propio bien. Las palabras golpearon a Todoroki como una bofetada. La frase familiar que había escuchado innumerables veces en su infancia, la que siempre justificaba cada grito, cada brutal sesión de entrenamiento, cada sacrificio que se había visto obligado a soportar. Por mi propio bien, repitió, con la incredulidad goteando de su voz. Sus puños se apretaron, la ira burbujeaba dentro de él. Su padre no se inmutó, no miró hacia otro lado, como si su convicción fuera inquebrantable. Cuando eres un héroe, dijo Endeavor, todo será más fácil para ti. ¿Te has preguntado si quiero ser un maldito héroe?, gritó Todoroki de repente, su voz partiendo el aire como un trueno. La tensión aumentó en un instante, ambos se miraron a los ojos con esa intensidad compartida. La mirada fría y calculadora de Endeavor se encontró con la de su hijo, llena de dolor, ira y años de resentimiento reprimido. Y en medio de ese silencioso enfrentamiento, una voz que no pertenecía a ninguno de los dos atravesó la habitación. Bueno, parece que las discusiones en esta casa nunca terminan. Las palabras flotaban en el aire, y tanto el padre como el hijo se volvieron inmediatamente hacia la computadora en el estudio. La pantalla, que antes mostraba una simple hoja de cálculo, ahora mostraba a alguien sentado cómodamente en una silla, con la cara llena de cicatrices y los brazos marcados con quemaduras y viejas heridas. Volvió a caer el silencio, pero esta vez no por la tensión familiar, sino por la conmoción y el horror de ver al intruso en la pantalla, invadiendo su espacio privado, como si siempre hubieran estado ahí, mirando desde las sombras. Creo que la última vez estuvimos en una situación similar, aunque no llegué a presentarme, dijo el individuo con una sonrisa sardónica. Puedes llamarme Davi. Shoto sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Esa sonrisa era antinatural, como si su mandíbula fuera a caerse en cualquier momento. Y no, esto no es una grabación si eso es lo que estás pensando, continuó. Esta es una transmisión en vivo, cortesía de uno de mis asociados con un don que puede transmitir a cualquier computadora en el mundo. Por suerte para nosotros, funciona en ambos sentidos. Lo que significa que nosotros también podemos verte. Y por nosotros, por supuesto, me refiero a ella también. De repente, la imagen cambió. El corazón de Shoto se detuvo por un segundo. En la pantalla aparecía Rei Todoroki, su madre, sentada en una silla.
Le temblaban las manos y sus ojos grandes y asustados se llenaban de lágrimas. Se tapó la boca, tratando de contener los sollozos, pero su dolor era evidente. Ella los observaba, aunque no salía ningún sonido de ella. «Mamá», susurró Shoto, su voz apenas un suspiro. Endeavor, con el rostro retorcido por la rabia, dio un paso adelante y, con el puño cerrado, gritó. «¿Dónde demonios está? ¿Qué planeas hacerle a ella?» Davi se echó a reír, un sonido burlón que resonó en sus oídos como un espectro malicioso. «No hay que preocuparse por su bienestar», respondió finalmente, volviendo la mirada a la cámara. «Cuidaré de ella como si fuera mi propia madre». La burla en sus palabras hizo que Shoto apretara los dientes, sintiendo que la ira subía a su garganta como una llama incontrolable. «¿Qué demonios quieres?», exigió Shoto, incapaz de contenerse más. Davi sonrió, reclinándose aún más en su silla, como si disfrutara cada segundo del tormento emocional que estaba infligiendo. «Lo único que quiero es ayudar», respondió con una calma inquietante. Endeavor y Shoto se quedaron paralizados ante esa respuesta. La forma en que lo dijo, sin una pizca de duda, los dejó inquietos, como si estuviera jugando con sus emociones a un nivel que ni siquiera podían comenzar a comprender. «A mi modo de ver», continuó Davi, con la misma actitud relajada, «el problema central aquí es que Endeavor nunca supo equilibrar su trabajo de héroe con su vida familiar. Y al no llegar a ser el número uno, pasó esa responsabilidad a sus hijos. Craso error». Shoto sintió que su rabia hervía y, antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca. «¿Qué demonios tiene que ver eso contigo?». Davi lo miró con una sonrisa aún más amplia, inclinándose hacia adelante con una expresión que rayaba en lo macabro. «Oh, tiene todo que ver conmigo», respondió. «He pensado mucho en este tema, Shoto. ¿Cómo resolver este conflicto? Y me di cuenta de que si Endeavor finalmente logra su sueño de ser el número uno, no tendría que presionarte para que lo hagas». Entonces, por fin, pudo concentrarse en ser un buen padre para todos sus hijos. Endeavor soltó un gruñido bajo y amenazante, interrumpiendo el monólogo de Davi. Estaba a punto de perder el control, con los puños cerrados y los ojos ardiendo con una mezcla de furia e impotencia. «Creo en ti, Endeavor», continuó Davi, burlón. «Siempre he creído que tienes el poder necesario, y solo te ha faltado la motivación adecuada. Por eso tuve que recurrir a un secuestro tan teatral». Davi se echó aún más hacia atrás, relajado, como si se deleitara con una obra maestra que él mismo había creado. «Y en cuanto al segundo acto, quiero», comenzó, mientras la pantalla cambiaba la imagen de un bosque devastado, con las cenizas aún visibles en el suelo, como si el lugar hubiera ardido alguna vez con feroces llamas. «Para que lleves el cadáver de Olmigt a este lugar. Sé que lo reconoces, Endeavor. Si no lo haces, me sentiría muy decepcionado». Shoto se volvió hacia su padre, cuyos ojos estaban fijos en la pantalla. El reconocimiento en su mirada era inconfundible. Sabía exactamente dónde estaba ese lugar. Y solo para añadir un poco de presión, Davi reapareció en la pantalla, recostado en su silla con esa sonrisa despreocupada. «Tienes un mes. De lo contrario, encontrarás el cuerpo de Rei Todoroki allí». Davi soltó una carcajada que resonó por la habitación como un eco siniestro, y Shoto sintió que le hervía la sangre. El odio lo consumía. «Monstruo enfermo y retorcido», gritó Shoto, pero Davi simplemente dejó de reír y lo miró con una sonrisa serena. «El único monstruo aquí es el que prefiere seguir siendo un héroe a costa de la integridad de su familia», dijo serio, sus ojos fijos en los de Endeavor, antes de que la pantalla se oscureciera, terminando la transmisión. El silencio que siguió fue abrumador. Deku dejó de fregar uno de los platos y lo dejó deslizarse de nuevo en el agua jabonosa, observando cómo se hundía lentamente. «Matar a Olmigt», murmuró, con las manos temblorosas, apenas consciente del peso de aquellas palabras. «¿Estás bien, Midoriya?», preguntó Todoroki, con voz tranquila y firme, como un ancla en medio del caos. Deku parpadeó, sacudiendo ligeramente la cabeza como si despertara de un mal sueño. Su mirada se desvió hacia Todoroki, llena de profunda preocupación. «¿Estás bien? Eres tú quien está pasando por todas estas cosas terribles», dijo Midoriya, con la voz temblorosa de angustia y las manos apretadas nerviosamente.
Con su calma característica, Todoroki metió la mano en el agua y recuperó el plato que se había hundido. Lo levantó lentamente, sus ojos fríos y calculadores analizaban la situación casi mecánicamente. A pesar de lo mal que están las cosas en este momento, comenzó, sin dejar de fregar el plato, es un alivio que Davi finalmente se comunicara y expresara sus demandas. Eso nos da pistas para continuar con la investigación. Su tono no flaqueó, como si estuviera hablando de algo rutinario. Una vez que terminó de lavar el plato, lo colocó cuidadosamente en la rejilla de secado. Y al menos confirmamos que, por ahora, mi madre sigue viva, añadió, con una calma que inquietó a Midoriya. Deku lo miró en silencio por un momento, sus pensamientos girando caóticamente. La serenidad con la que Todoroki hablaba estaba tan en desacuerdo con la gravedad de la situación que Midoriya se sintió abrumada. Siempre lo he pensado, Todoroki, pero ahora más que nunca admiro tu capacidad para mantener la calma en una situación tan exigente, admitió Midoriya, su voz apenas por encima de un susurro. Bajó un poco la cabeza, como si esas palabras le pesaran, nunca podría ser eso. Todoroki lo observó, y por un breve momento, su mirada se suavizó. Si esto te estuviera pasando a ti, Midoriya, no sería lo mismo. Su voz era firme, pero sus palabras estaban impregnadas de una amarga verdad. La relación que tienes con tu madre es mucho más estrecha que la mía con la mía. Pasé muchos años sin verla, y aunque estoy preocupado, no puedo decir que realmente la conozco. Especialmente ahora, después de descubrir que podría haber hecho algo terrible. La cabeza de Deku se disparó, incredulidad en sus ojos. ¿Algo terrible?, preguntó, con incredulidad en su tono. Todoroki asintió, respirando hondo antes de continuar. De eso te quería hablar. Antes de que pudiera decir más, la puerta de la cocina se abrió suavemente, interrumpiendo la conversación. Fuyumi entró, sosteniendo el teléfono en una mano. Lo siento. Ya puedo terminar los platos, Shoto. Acabo de colgar el teléfono con Natsuo, dijo, luego se fijó en Deku. Oh. Midoriya, ¿te quedas a pasar la noche? El último tren saldrá pronto, añadió, mirando su reloj. Ah. No, no puedo. Midoriya negó con la cabeza nerviosa, le prometí a mi mamá que volvería después de visitarte desde que me metí en esa pelea en el sitio de construcción. Si no lo hago, es posible que no me deje volver, explicó, sintiéndose en conflicto. Luego, volviéndose hacia Todoroki, preguntó, ¿crees que esto puede esperar al menos hasta mañana? La mente de Todoroki reprodujo el recuerdo de su padre pidiéndole que esperara, y por un breve momento, se sintió atrapado en el mismo ciclo de decisiones que lo habían mantenido alejado de su familia. Se había apresurado a aceptar la teoría de Aux. Su urgencia por distanciarse de su padre había nublado su juicio. Con una expresión seria, Todoroki asintió. Sí, puede esperar, dijo con firmeza. Unos minutos más tarde, ambos estaban en la puerta principal, despidiendo a Midoriya mientras se apresuraba hacia la estación de tren. Muchas gracias por todo, gritó Midoriya, saludando mientras corría por el sendero. Gracias por venir. Llamó Fuyumi desde la puerta. Y no olvides lo que prometiste. Añadió bromeando. No lo haré. Respondió Midoriya enérgicamente, su figura desapareciendo en la distancia. Todoroki observó la escena en silencio, su mente aún se arremolinaba con pensamientos turbulentos. ¿Qué prometió?, le preguntó a su hermana, con genuina curiosidad en su voz. Fuyumi solo sonrió y soltó una pequeña carcajada antes de volver a entrar, dejándolo con la sensación de que, a pesar de todo lo que sucedía, todavía había momentos simples que podían traer una pequeña chispa de luz en medio de tanta oscuridad. Entonces, ¿has estado acosando al pobre chico peculiar otra vez?, gritó la madre de Bakugo, su voz retumbando por toda la sala. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué tan fuerte tengo que golpearte para que se hunda? Bakugo chasqueó la lengua con frustración, girando la cabeza, con las manos metidas en los bolsillos, mientras su madre lo miraba. Como si pudieras darme una bofetada, mujer delirante, replicó él, con la arrogancia goteando de cada palabra.
En realidad, nos pareció que Bakugo se llevó la mayoría de los golpes, intervino Kirishima casualmente, metiéndose otra galleta en la boca, disfrutando de la atmósfera caótica como si fuera algo cotidiano. Bakugo se giró para mirarlo, con los ojos brillando de furia. «¡Cállate! ¿Y quién demonios te dejó entrar en mi casa?», gritó, arrancando el plato de galletas de las manos de Kirishima, como si eso fuera a resolver el problema de alguna manera. Sin inmutarse, Kirishima solo sonrió. Simplemente se encogió de hombros y agarró otra galleta de la pila sobre la mesa. «Lo invité», respondió su madre, suspirando de agotamiento mientras contemplaba el desastre que estaba causando su hijo. «Deberías apreciar el buen amigo que tienes, Katsuki, e invitarlo a su casa más a menudo». Se frotó la frente con un dedo, como si tratar con Bakugo le diera constantes dolores de cabeza. «Supongo que mañana tendré que llamar al médico para aumentar la dosis e intentar bajar la testosterona de nuevo», añadió con una sonrisa que solo una madre podría tener, aderezada con un toque de ironía. Bakugo se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera protestar, su madre continuó. «Ahora, Kirishima, cuéntame más sobre cómo le pateó el trasero a mi hijo». La sonrisa despreocupada que acompañó a sus palabras casi hizo explotar a Bakugo. Kirishima, como de costumbre, mantuvo su actitud relajada y, con la misma sonrisa tranquila, comenzó a relatar los acontecimientos. «Bueno, señora. El único trasero que se patea por aquí es el tuyo». «Perdón por la demora, es solo que pasaron muchas cosas», dijo Midoriya mientras entraba a su casa, aún agobiado por los acontecimientos del día. No tuvo tiempo de quitarse los zapatos antes de que su madre lo envolviera en un cálido abrazo, pero cargado de preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó, sorprendido por la intensidad del gesto. «Izuku», respondió su madre, retrocediendo lo suficiente para examinar su rostro con un escrutinio maternal que no pasó por alto ningún detalle. Sus dedos trazaron suavemente las marcas de su piel, los rasguños de sus brazos y el ojo ligeramente hinchado que comenzaba a ponerse morado. «¿Realmente te metiste en una pelea hoy?». Midoriya miró hacia abajo, sintiéndose de repente como un niño atrapado haciendo algo mal. «Sí, admitió en voz baja, incapaz de ocultárselo a su madre. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con una expresión preocupada mientras comenzaba a hablar en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Oh, Dios mío. Pensé que podría haber sido un error, siempre has sido tan bueno que no sé cómo debo reaccionar. Al principio, pensé que debía regañarte, pero seguro que tenías una buena razón o te estabas defendiendo», continuó, con la voz llena de dudas. «Pero por otro lado, no quiero que esto se convierta en un hábito, no sé si restarle importancia o si debería preocuparme más». Midoriya sonrió mientras la observaba. En ese momento, se dio cuenta de que había heredado de ella el hábito de murmurar, de reflexionar en silencio sobre cada pequeño detalle. Esa misma capacidad de analizar cada situación, de buscar las razones detrás de cada acción, estaba tan profundamente arraigada en él que ahora podía ver claramente de dónde venía. «Tal vez podríamos aprovechar esto como una oportunidad para hablar», sugirió, caminando hacia la mesa del comedor, con un tono más calmado, aunque todavía algo tenso. Su madre asintió, sin dejar de mirarlo con una mezcla de preocupación y afecto. Se sentaron uno frente al otro, la mesa del comedor servía como un espacio neutro donde las palabras podían fluir con más calma. Acostado en la cama, Deku sostuvo su teléfono cerca de su mejilla, la tenue luz de la pantalla apenas iluminaba los contornos de su rostro mientras miraba hacia el techo oscurecido de su habitación. El silencio a su alrededor contrastaba con la suave voz de Uraraka que llegaba a través del altavoz al otro lado. «¿Y tu mamá te regañó?», preguntó ella, con tono preocupado pero cálido. «No, y ella tampoco me castigó», respondió él, colocándose una bolsa de hielo sobre el ojo. «Lo primero que le dije fue que la pelea era con Kak-chan, y ella asumió de inmediato que era solo en defensa propia. Bueno, es cierto. A pesar de que Kak-chan fue el que lo inició, si soy completamente honesto, he querido enfrentarme a él por un tiempo. No me malinterpretes, Uraraka. A pesar de todo lo que sucedió antes, no le guardo rencor a Kak-chan por acosarme en la escuela.
Es solo que ahora que me he vuelto un poco más fuerte, una parte de mí quería ver si la brecha entre nosotros seguía siendo tan amplia, o si se había cerrado aunque fuera un poco. Ya veo, entonces, ¿cómo te sientes ahora? Deku lo pensó por un momento. Tumbado en la quietud de su habitación, todo parecía un poco más claro. Creo que mejor. Durante la pelea, pude decirle que tenía la intención de alcanzarlo, y también pude entender un poco más a Kacchan. Me dijo que no quería que lo trataran como a alguien débil y que le molestaba que le ofreciera ayuda. Pero todo esto empezó cuando solo tenías 4 años, respondió Uraraka, con la voz llena de una ligera incredulidad. ¿No debería Bakugo haberlo superado a estas alturas? Suena bastante inmaduro, ¿no? Admitió, pero después de escucharlo y pensarlo, me di cuenta de que yo también me he sentido un poco así, por algo que mi mamá dijo cuando yo tenía esa edad. Deku repitió la escena en su mente. Cuando tenía 4 años, y el médico me dijo que renunciara a convertirme en un héroe, le pregunté a mi madre si todavía podía ser como All Might. Empezó a llorar y dijo que lo sentía. Los ojos de Deku se entrecerraron mientras el peso de ese recuerdo lo presionaba. Todavía podía sentir el eco de aquella desesperación infantil, la sensación de que su sueño se desmoronaba, esas eran las palabras que menos quería escuchar en ese momento. Sentía como si me estuviera pidiendo que me rindiera y, al mismo tiempo, como si me tuviera lástima. Es por eso que realmente no puedo descartar lo que le molestaba tanto a Kacchan. Pero no lo hiciste conscientemente, ¿verdad? Uraraka trató de aligerar el ambiente. Quiero decir, realmente te preocupaste por él cuando te ofreciste a ayudar. Eso es exactamente lo que le expliqué a mi mamá cuando hablamos. No quería que se sintiera mal después de todos estos años. Deku rodó lentamente sobre su cama, el colchón crujió debajo de él mientras volvía a colocar la bolsa de hielo sobre su ojo. Entonces le dije que quería hacer el examen de ingreso a la UA, y ella prometió apoyarme a partir de ahora. Me alegro mucho por ti, Deku. Así que tenía razón. Deku sonrió, sintiendo un calor florecer en su pecho ante las palabras de Uraraka, aunque de repente reaccionó. Ah. Arrepentido. Creo que he estado hablando de mí durante mucho tiempo. Debo estar aburriéndote. De ninguna manera. Estas historias de rivalidad entre chicos son tan interesantes como si las estuviera leyendo directamente de un manga. Ustedes dos definitivamente serían los protagonistas. Deku no pudo evitar soltar una risa nerviosa ante la imagen mental. Jajaja, eres muy linda, Uraraka. Ah. Ah. En un instante, la incomodidad entre ellos era palpable, a pesar de que no estaban físicamente juntos, y Midoriya se maldijo una vez más por pensar y sentir algo demasiado comprometedor entre ellos. Es como si estuviéramos acostados juntos en la cama, pensó, sintiendo que el calor le subía a las mejillas. Cuando había terminado acostado mientras hablaba con Uraraka, había estado demasiado distraído para darse cuenta. Y la pregunta más importante, ¿de alguna manera estaba disfrutando de esta incomodidad ahora? Sacudió la cabeza con fuerza, sentándose en la cama. Eres muy dulce también, Deku, respondió Uraraka suavemente, y entonces Midoriya sintió una fuerte sacudida en su pecho. Ahora sí que me lo está diciendo a mí. Sus manos comenzaron a temblar y, sin querer, dejó caer el teléfono. Cuando trató de levantarlo, sus dedos se deslizaron torpemente sobre la pantalla y, para su horror, accidentalmente terminó la llamada. Se quedó paralizado, su rostro se puso pálido, imitando la famosa pose de la pintura El Grito. No. Tengo que devolverle la llamada. Pensó mientras intentaba recuperarse de la conmoción. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, su teléfono vibró en su mano, mostrando un mensaje de Uraraka en la pantalla. Debes estar cansado. Hablemos mañana. Buenas noches. Deku dejó escapar un suspiro de alivio, aunque el calor en sus mejillas persistía. Buenas noches, y lo siento, respondió de inmediato, asegurándose de no cometer otro error. Finalmente se calmó, colocó el teléfono junto a su almohada y se acostó de lado. Pero por mucho que intentaba relajarse, su mente seguía repitiendo los acontecimientos. El eco de las palabras de Uraraka resonaba en su cabeza, haciendo que su corazón se acelerara cada vez que las recordaba. ¿Cómo se supone que voy a dormir cuando me siento tan ansioso?
Completamente sonrojada y en pijama, Uraraka apretó su teléfono contra su pecho. Deku. El resplandor del amanecer ya comenzaba a teñir el horizonte de oro mientras las olas rompían suavemente en la playa. Una ligera brisa salada flotaba por el aire, trayendo consigo una sensación de serenidad que contrastaba bruscamente con la tensión que se acumulaba lentamente entre Izuku y Uraraka. Sus pies, firmemente plantados en la arena, parecían representar la manifestación física de su determinación mientras ambos se preparaban para la pelea que se avecinaba. Me alegro de que hayas aceptado venir antes, Deku, dijo Uraraka con una sonrisa que iluminó su rostro, pero sus ojos tenían una seriedad que no podía ser ignorada. Hoy veremos los resultados de nuestro entrenamiento. Tu estilo de lucha mixto contra mis artes marciales. Y no quiero que seas fácil conmigo, ¿entendido? No porque seamos amigas, y definitivamente no porque sea una chica. Izuku asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. La brisa jugaba con su pelo verde, pero su mirada estaba fija en ella, concentrada, como si supiera que ese día sería crucial para ambos. Entendido, Uraraka. Sin contenerse, respondió con firmeza, asumiendo una postura defensiva como si su mente ya estuviera calculando posibles movimientos y estrategias. El sol, aún bajo, comenzó a salir por el horizonte, bañándolos con una luz cálida que envolvió la escena. Era como si el mundo mismo estuviera en calma, observando en silencio lo que estaba a punto de suceder. Sin previo aviso, Uraraka fue la primera en moverse, lanzándose hacia él con una velocidad que sorprendería a cualquiera que subestimara su fuerza. Un puñetazo preciso fue seguido por una patada voladora. Izuku, aunque impresionado, bloqueó ambos ataques con agilidad, su mente completamente concentrada mientras analizaba cada movimiento. El sonido de la arena moviéndose bajo sus pies marcaba el ritmo de sus pasos. Uraraka solo retrocedió un poco, con una chispa de sorpresa parpadeando en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse por completo, Izuku le dio un suave empujón con ambas manos contra su pecho, lo que la hizo tropezar en la arena. Un leve rubor apareció en las mejillas de Uraraka, pero lo disimuló lo mejor que pudo, manteniendo los ojos fijos en él. No iba a dejar que un simple empujón la distrajera. Sin embargo, a medida que avanzaba de nuevo, notó algo. Mientras Izuku bloqueaba sus ataques y calculaba sus movimientos, en realidad no estaba devolviendo el golpe. Solo desviaba sus golpes, empujándola a un lado con movimientos suaves. La frustración comenzó a crecer dentro de ella, y después de un último intercambio de golpes, Uraraka se detuvo, respirando un poco más pesadamente. Deku, dijo ella, su voz llena de determinación y un dejo de irritación. Realmente no me estás atacando. Te dije que no te contuvieras. Lucha contra mí como si estuvieras enfrentándote a Bakugo. Izuku, sorprendida por la intensidad de sus palabras, permaneció en silencio por un momento. Pero algo hizo clic dentro de él. No podía subestimarla, no cuando ella le pedía que lo diera todo. Apretó los puños y asintió con seriedad. Sin decir una palabra, Izuku avanzó. Esta vez, sus movimientos fueron más rápidos, más precisos. Uraraka apenas tuvo tiempo de reaccionar, cuando desató una serie de ataques calculados. Cada golpe tenía una intención real, controlada pero poderosa. Dio un paso atrás, sintiendo como la arena se movía bajo sus pies mientras luchaba por mantener el equilibrio. Izuku no se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, usó la misma maniobra que había practicado con Bakugo, atrapando a Uraraka en un agarre rápido y efectivo y llevándola suave pero firmemente a la arena. Ambos respiraban con dificultad, sus cuerpos agotados por el esfuerzo. Uraraka, acostada en la arena, miró al cielo azul por un momento, tratando de procesar cómo Izuku había logrado dominarla tan rápidamente. Sorprendida, dejó escapar un suspiro y, finalmente, le dio un pulgar hacia arriba, admitiendo su derrota con una sonrisa. Está bien, Deku, dijo ella, con la voz entrecortada pero llena de admiración. Tú ganas. Eres increíblemente rápido. Izuku, también respirando con dificultad, se inclinó sobre ella, colocando sus manos a ambos lados de su cuerpo, creando una barrera entre ellas. Sus ojos verdes, aún brillantes por la emoción de la pelea, la miraban con una intensidad que Uraraka nunca había visto antes. Uraraka,
comenzó, con la voz un poco temblorosa. Dijiste que no hay que contenerse, ¿verdad? Hizo una pausa, armándose de valor. Entonces, tengo que confesar algo. No te veo solo como un amigo. Uraraka sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus palabras la tomaron completamente por sorpresa, y el rubor en sus mejillas se profundizó. A pesar de su confusión, no pudo evitar sonreír, una suave risa escapó de sus labios. Esa fue una forma un poco extraña de decirlo, Deku, murmuró ella, sus ojos se encontraron con los de él, que brillaban con una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Pero, entiendo. Tampoco te veo solo como un amigo. El momento se volvió aún más íntimo cuando Izuku se acercó un poco más, y Uraraka, sintiendo que algo especial estaba a punto de suceder, cerró los ojos, su corazón se aceleró con anticipación. Sin embargo, pasaron varios segundos y no sintió lo que esperaba. Confundida, abrió los ojos solo para encontrar a Izuku mirándola con una expresión increíblemente concentrada. Sin contenerse, murmuró, y antes de que Uraraka pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Izuku comenzó a quitarse la camisa. Deku, ¿qué estás haciendo? Exclamó Uraraka, con la mente sumida en el caos. No se contenga, repitió él, acercándose peligrosamente, bajando las manos hasta tocar uno de sus pechos. Uraraka, dijo él con una intensidad que la dejó sin aliento. No. Una vez más, antes de que pudiera procesar las cosas con calma, e impulsada por un reflejo más fuerte que cualquier otra emoción, le dio un puñetazo tan fuerte que la cara de Izuku se aplanó caricaturescamente en el centro. En realidad, Uraraka se despertó sobresaltada, dándose cuenta de que se había golpeado la cara mientras dormía. La oscuridad de su habitación era lo único que la rodeaba, pero su corazón aún se aceleraba por la intensidad del sueño. No, no. Pensó, sacudiendo la cabeza y llevándose las manos a las mejillas, todavía sonrojada. Deku es el más dulce e inocente de todos. Nunca haría algo así. Se dio unos ligeros golpecitos en la cabeza, tratando de borrar las imágenes de su sueño. Eso no fue lindo. No es lindo en absoluto. Midoriya sintió algo extraño. Sabía que todavía estaba acostado en la cama y sintió que todavía era de noche, pero no podía moverse ni abrir los ojos. Probablemente fue uno de esos episodios de parálisis del sueño que había experimentado antes. De alguna manera, era consciente de que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera volver a moverse, así que esperó. El tiempo transcurría lentamente en un silencio casi total. Entonces, sin previo aviso, sintió el peso de una presencia encima de él. A diferencia de la típica sensación aterradora que a menudo se describe en las historias sobre la parálisis del sueño, esta presencia se sentía extrañamente cálida, como si perteneciera a alguien familiar, alguien cercano. La figura se movía bajo sus mantas con inquietante familiaridad, deslizándose lentamente desde su estómago hasta su pecho. Deku. La voz era suave, dulce, llena de afecto. No podía ver quién era, pero no necesitó abrir los ojos para saberlo. Era Uraraka, su presencia inconfundible, y de alguna manera su corazón comenzó a acelerarse al darse cuenta. Podía sentir su calor presionando contra su pecho, y a medida que ella se movía más alto, su respiración se volvía errática y su ritmo cardíaco se disparaba. Deku, repitió ella, esta vez más cerca, su cálido aliento rozando su piel. Su cara y su cuerpo comenzaron a calentarse, y aunque trató de calmarse, no pudo evitar que su cuerpo reaccionara. La presión en su pecho, el calor del cuerpo de Uraraka tan cerca del suyo, era todo muy confuso. Trató de moverse, de hacer algo para escapar de la situación, pero permaneció inmóvil. Entonces, de repente, sintió el abrazo de Uraraka, tirando de su cabeza contra su pecho con una ternura que lo dejó sin aliento. El suave latido de su corazón golpeó contra su rostro, sincronizando cada pulso con los latidos acelerados de su corazón. «Eres tan dulce», susurró ella. Sus palabras lo golpearon como una sacudida de electricidad. «Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Una fantasía en medio de la parálisis del sueño?», pensó, tratando de encontrarle sentido a todo. Todo se sentía tan real, tan cálido, pero no podía ser verdad. Tenía que hacer algo. Esto no estaba bien.
Luchó internamente, tratando de no perderse en el momento, convenciéndose a sí mismo de que tenía que liberarse de la confusión. Pero cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. El peso de Uraraka sobre él, el calor de su cuerpo, la suavidad de su piel contra la suya, fue abrumador. Pasaron varios minutos en los que todo lo que podía sentir era el cuerpo de Uraraka ajustándose al suyo, como si estuviera buscando la posición perfecta. Su brazo derecho estaba inmovilizado debajo de ella, y aunque trató de moverse, todo lo que pudo lograr fue un ligero movimiento de sus dedos. Finalmente, con un tremendo esfuerzo, logró girar su cuerpo hacia la derecha, con la respiración entrecortada por la tensión. Pero en lugar de despertar por completo, la fantasía persistió. Ahora, el cuerpo de Uraraka estaba acurrucado contra el suyo, su cadera presionando suavemente contra su abdomen y su cuello descansando justo debajo de su nariz. Olía muy bien. Era como si estuvieran acostados juntos. Sabía que estos pensamientos habían estado en su mente durante un tiempo, por lo que no iba a fingir que esta fantasía había aparecido de la nada. Últimamente había estado pensando en Uraraka, en lo que sentía por ella, en lo mucho que la admiraba. Y ahora, esta mezcla de sueño y parálisis no hacía más que amplificar todos esos sentimientos. Con una sensación de aceptación, permitiéndose entregarse a la fantasía un poco más, se imaginó envolviendo su brazo alrededor de la cintura de Uraraka, sosteniéndola suavemente y enterrando su nariz en el pliegue de su cuello, donde imaginó que su calor y aroma lo envolverían. Y pronto, volvió a dormirse.